En este módulo en especial vamos a ver ahora el tema de las buenas prácticas pesqueras. Tema importante en aquellos países que como Argentina u otros tantos del continente americano tienen sus costas amplias con recursos impresionantes, casi se diría inagotables, de la fauna pesquera. Y es así que en aguas continentales, importantes pesquerías que se ubican en grandes ríos, en los lagos o sobre las costas mismas que dan a los mares u océanos, adolecen en forma frecuente de gestiones que son ineficaces. Los órganos regionales de pesca continental, cuando existen, tienden a tener un carácter sobre todo consultivo y no gozan del poder de la gestión. Estos son conceptos de la FAO y de Naciones Unidas. Eh, en base a ellos están hechos estos módulos como para que vean ustedes la importancia mundial que tiene todo esto. La mayoría de las pesquerías continentales están sujetas solo a jurisdicción nacional, especialmente la de zonas tropicales, donde aparte tenemos una mayor presión de crecimiento demográfico, lo que se traduce y en forma directa en un aumento de la pesca, porque no tienen a lo mejor un territorio importante donde poder hacer actividades agrícola-ganaderas y entonces sus principales recursos provienen del mar. Habrán podido ustedes apreciar en el cuerpo del módulo que se acompaña como conceptos teóricos que hay países con una intensa explotación demográfica como China e India, los dos principales países que en el mundo tienen prácticamente el 40% de la población mundial, entre los dos están pasando tranquilamente los 3.000 millones de habitantes, cuando en el mundo tenemos casi 8.000, así que hay una sobreexplotación de los mares circundantes a estas dos países continentes, podríamos llamarlos de alguna forma, y hay depredación de los océanos en el resto del mundo, sobre todo por flotas ilegales chinas, ¿no es cierto? Que podemos ver cada uno en nuestros países. Pero bueno, más allá de estas coyunturas, en el 2019 hubo un informe conjunto de FAO y Organización Mundial de la Salud y expresan un poco en números y un poco en conceptos que esta producción mundial de pesca de captura, la acuicultura y el suministro del pescado ya elaborado para consumo son los mayores jamás registrados en la historia. Y esto es muy importante para la seguridad alimentaria mundial, ya que proporcionan más del 15% del suministro total de las proteínas animales que se consumen. Ahora, ¿qué definimos como buena práctica pesquera? Las buenas prácticas pesqueras son todos los procesos, actividades o ejercicios realizados de manera correcta con el objetivo de ¿qué? De lograr la conservación por un lado del producto, el buen uso de los recursos naturales, los ecosistemas y las técnicas de pesca, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida de aquellos que están implicados en toda esta cadena pesquera. Referente a embarcaciones y establecimientos, bueno, ustedes podrán apreciar que en el mundo se utilizan un variotipo impresionante de embarcaciones pesqueras, más chicas, más grandes, buques factorías, buques poteros que se dedican a la pesca del calamar, eh, buques que van más allá del círculo polar ártico para las pescas de crustáceos, en fin, un gran desarrollo y una gran variedad que
se hacen o se producen para distintas regiones, obviamente en función de las condiciones económicas y de las condiciones ambientales que allí están imperando, y además de los tipos de recursos, ya sea peces o mariscos, que los mismos recolectan. Por ende, no es lo mismo cualquier buque pesquero en sí para hacer cualquier tipo de captura, sino que tienen sus condiciones particulares cada uno de ellos. Dentro de los establecimientos en sí de la factoría pesquera o establecimientos elaboradores, deben incluir un modelo de circulación de productos, como dijimos al comienzo en el primer módulo, que sea de una manera lineal hacia adelante, para evitar posibles fuentes de contaminación y reducir al mínimo demoras en todos los procesos que dan como lugar una final disminución de la calidad y evitando lo que siempre insistimos, la contaminación cruzada de productos terminados con las materias primas. Ahora bien, un tema muy importante es tener en cuenta la higiene tanto del producto como la del personal. El pescado es un alimento muy perecedero, extremadamente sensible. La conservación del mismo no es nada fácil. El proceso de degradación empieza en el mismo momento que el animal es capturado y muere. A partir de entonces tendremos una serie de reacciones químicas y bioquímicas de descomposición que se empiezan a multiplicar. Esto también trae aparejado que se multipliquen los microorganismos, el olor de la carne se empieza a tornar desagradable por producción de amoníaco, el aspecto se deteriora y el alimento pierde en definitiva su valor nutricional y comercial, por lo cual hay que proceder con premura a su higiene y su rapidez en cuanto al procesado de esas piezas para que lleguen en un buen estado a puerto y de ahí a la venta. Por ende, el frío es el gran aliado para la conservación del pescado. Eh, Se debe enfriar, se debe mantener a baja temperatura y eso va a ayudar a ralentizar su deterioro, alargando su vida útil. Cuanto más frío se aplique, menor degradación tendremos y se van a detener, en cierto modo, esas reacciones que hablamos que van a terminar deteriorando la carne y la multiplicación bacteriana. Siempre hay que trabajar con un rango de temperatura que se ubicará alrededor de los 30 grados bajo cero centígrados, obviamente. Y con respecto a la higiene personal, bueno, lo que dijimos desde la primera placa en el primer módulo. Tanto la higiene personal como la higiene de las instalaciones deben permitir un mantenimiento en el tiempo que sea el óptimo, porque la contaminación está ahí a la vuelta de cualquier puerta. Las instalaciones y los equipos, por supuesto, deben abusar de medios adecuados para el lavado, la desinfección, el lavado higiénico de las manos, el secado de las mismas, y ni que hablar de las partes de sanitarios, retretes y lugares para que el personal pueda mudarse de ropa, que por supuesto deberán estar estratégicamente ubicados y lejos de las zonas de producción. Referente a los transportes, como hablamos del mantenimiento del producto terminado, bueno, el transporte lo mismo, deben proyectarse y ser construidos de manera que tanto la superficie interna como la externa esté realizado con un material apropiado que sea resistente a la corrosión, con superficies lisas, impermeables, con un buen drenaje y sobre todo estar dotados de un sistema de refrigeración que contemple la mantención del pescado o del marisco para que estén refrigerados
a por lo menos 18 grados bajo cero, y para poder mantener esa temperatura durante trayectos largos, porque evidentemente en donde perdemos la cadena de frío vamos a perder toda la capacidad de calidad de ese producto y se va a transformar, por supuesto, en un elemento que no va a poder ser consumido. Respecto a la manipulación de productos frescos, bueno, queremos dejar en esta placa eh, la, el concepto básico de cómo reconocer un pescado fresco. Ya la mayoría sabrá de qué se trata y bueno, vale repetirlo, vale la pena repetirlo una vez más. Los ojos deben ser salientes, esféricos, no deben estar hundidos. Las escamas deben ser abundantes y muy difíciles de retirar. En los pescados frescos es muy resbaladizo el producto, no se puede tener casi entre las manos. Las agallas deben ser de un color rojo vivo y limpio. Algunas pueden tener un color más rosado y deben ser suaves y resbaladizas al tacto. La cavidad abdominal será suave, limpia y brillante, la carne firme y con un color que tiene características distintas según la especie. Y el olor debe ser el normal a lo que puede tener la humedad o el agua dulce. Un pescado de mar tendrá olor a algas marinas, pero no debe tener olores rancios, ni a olor amoniacal, ni nada que se le parezca. En el punto de análisis de puntos críticos de control y puntos de corrección de defectos, bueno, tenemos aquí los principios fundamentales que hacen a un desarrollo de programas HACCP, pero además en cualquier gestión de alimentos lo importante es tener una documentación bien definida, sencilla, práctica de hacer y de evaluación constante. Mucho de esto se aplica con un enfoque similar a disposiciones esenciales de calidad y demás que figuran en el Codex Alimentarius, en la FAO, y bueno, en esta placa pueden observar lo que es el diagrama de flujo de proceso con respecto al atún, desde su recepción en el muelle hasta el almacenamiento del producto terminado. En este diagrama observarán los puntos críticos de control que en número de 3 abarcan sobre todo la parte inicial del mismo. Este diagrama de flujo con sus puntos críticos lo pueden aplicar en cualquier producto pesquero de que se trate y obviamente ustedes ya de acuerdo al material de lectura que tienen aplicarán el criterio correspondiente para cada producto en especial con sus puntos críticos y demás. En esta placa lo mismo, por eso ponemos que cuando se termina de evaluar todas las fases para el establecimiento de ese plan de puntos críticos de control, se llevará a cabo un examen detallado de todos sus componentes para verificar que los planes se pueden cumplir y además cumplir con los objetivos. En este caso en particular usamos un diagrama de flujo en donde nos hace o nos presenta un modelo de utilización de agua y de circulación de la misma con respecto a la industrialización de cualquier producto de la pesca. Como ven, tenemos el ingreso de la misma para las distintas cadenas de producción
y de procesos, lavados, enjuagados, filtración, etcétera, con las descargas, la eliminación de los desechos y demás. Bueno, esto es un poco ejemplo de lo que decíamos, ver si este proceso se puede verificar, si se cumple y analizar cada uno de estos en cada etapa del producto que se trate. Un poco en paralelo a lo que hablábamos en buenas prácticas ganaderas, dentro de la producción acuícola también. Es importante la gestión eficaz tanto de la salud como del bienestar de los peces. Estamos criando nosotros una materia prima que nos va a dar un producto final terminado de buena calidad. Y si no optimizamos los medios, bueno, vamos a dar por traste la economía de esa industria, porque vamos a estar gastando tiempo, material y horas hombre en obtener residuos en lugar de obtener productos para el consumo. Por lo tanto, tanto la semilla que sembramos, los alevines y demás, debemos certificar de que estén libres de enfermedades y hay un código de prácticas de la Oficina Internacional de Epizootias o código sanitario para animales acuáticos que es necesario cumplimentar en un todo para que esto se lleve adelante libre de toda enfermedad o peligro. Por supuesto que esto que veíamos anteriormente también debe tener una correcta y adecuada alimentación, ya que la industria en sí debe consumir alimentos que ya estén preparados industrialmente. Únicamente nosotros podemos tener colorantes o sustancias estimuladoras de crecimiento, aditivos, etcétera, o medicamentos veterinarios que hayan sido autorizados. Pero el alimento debe adquirirse ya preparado industrialmente para este fin. Pasando a lo que es molusco bivalvo, las especies de moluscos bivalvos como ostras, mejillones, almejas, pueden sobrevivir durante un tiempo más prolongado fuera del agua. Por lo tanto, es posible hasta comercializarlos vivos para el consumo humano. Es, si se quiere, mucho menos problemática eh, su mantenimiento fuera del medio líquido que la de un pescado o un crustáceo tradicional. Ahora bien, en su cría es necesario y obligatorio realizar exámenes con frecuencia, sobre todo del medio donde se están criando, para ver si hay fuentes de contaminación válidas en esa zona de cría, porque, bueno, evidentemente que si el medio está contaminado, toda la producción deberá desestimarse, ocasionando con ello un grave perjuicio económico. Y estamos hablando de cientos de miles, como pueden ver en esta foto. Así que es bueno, por un lado, ver la calidad de producto en sí y por otro, evaluar con análisis frecuentes que el medio en donde están creciendo esté libre de toda contaminación. Como vemos, tanto el agua y la carne misma del molusco, sobre todo debemos apuntar a la presencia o ausencia de Escherichia coli, así como coliformes fecales y número total de coliformes, porque esto nos habla de una potencial contaminación fecal y contaminación en definitiva del medio donde los mismos crecen. Por ende, debemos mantener constante el examen y sobre todo ver el grado de contaminación que tiene esa zona de cría con respecto a la ubicación que tiene. O sea, no vamos a cometer el error de colocar una zona de cría de moluscos en un vertedero cloacal. Obviamente cae de maduro, pero a veces
La contaminación puede arrastrarse ya sea aguas abajo, si estamos en un curso de agua, y hay que vigilar muchos esos aspectos, porque puede ser tarde cuando nos demos cuenta. Existe un proceso de purificación, natural que tiene el molusco y nosotros debemos cuidar esa naturaleza misma del animal como para permitirle desarrollar un proceso básico de vida. Por ende, se deben criar en una densidad tal que permitan que los mismos se abran, se purifiquen eh, en forma normal y bueno, todo esto debe estar medido, debe estar controlado, debe estar verificado y debe estar debidamente documentado. Además, debemos controlar siempre el número de microorganismos presentes que permitan un crecimiento normal sin matar a la materia prima, porque puede haber un grado de contaminación importante que no vemos que termina matando el molusco. De todos modos, y como acá dejamos especificado, todas las operaciones del proceso, que incluyan el envasado y comercialización, deben hacerse sin demoras, en condiciones que impidan deterioro, contaminación y proliferación de patógenos, porque en definitiva se trata de un producto vivo que puede entrar en putrefacción en el lapso de minutos, de horas, de acuerdo a la temperatura y demás. Por eso su comercialización, envasado y depósito debe ser rápido y sobre todo con las condiciones de temperatura que habíamos hablado anteriormente. Pasando al pescado, pescado fresco y congelado, es la forma más sencilla de comercializarlo. Se pesca, se limpia, se higieniza bien y se sumerge en hielo picado que obviamente mantiene muy bien a 30 grados bajo cero, ya sea el pescado crudo entero o fileteado. A su vez, esto nos sirve para distribuir en mercados e instituciones y bueno, obviamente no deja de ser una materia prima y con un grado de deterioro potencial muy alto, muy elevado, así que cualquier problema que tengamos en perder esta capacidad de enfriamiento nos va a llevar a directamente desestimar toda la carga que estamos colocando. Bueno, les quería mostrar esta placa porque tienen la fisonomía del pescado fresco, como vimos anteriormente, versus la del pescado en descomposición, en donde podrán encontrar todos los defectos que hagan de pensar en un producto que no puede consumirse. Fundamentalmente lo van a detectar por el olor. Casos especiales son, por ejemplo, aquellos productos de la pesca que pueden ser salados y de hecho eh, tenemos especies que se mantienen de esta manera porque esto nos ayuda a que además de tener una mayor capacidad de resistencia al deterioro y a la presencia patógena, nos va a servir para que se puedan trasladar a mayores distancias y por mayor tiempo. Por supuesto, no todos los pescados se pueden congelar ni todos se pueden salar. Hay especies que toleran mejor la sal en este estado de conservación que otras. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando de pescado en salados, debe disponerse, como vemos acá en esta fotografía, seguramente serán arenques, debe disponerse en forma cuidadosa porque hay que evitar espacios de aire o vacíos y además reducir al mínimo los mismos para que haya un escurrimiento suficiente. Eh,
Obviamente que las pilas se disponen de tal forma de que no entren en contacto directo con el suelo, con las paredes, y sobre todo controlar tiempo, temperatura y concentración de sal para que el producto deseado sea el que corresponde y no se deteriore ni sea no apto para consumo. Y dentro del tema de pescado salado tenemos, por ejemplo, una preparación de pescado escabechado, pescado en escabeche, que es una conserva natural que se hace. Eh, Esto depende también de muchos factores, sobre todo de la grasa que pueda tener ese pescado, la sal, el azúcar y las especies que deben ser mensuradas correctamente para que en la mezcla final se distribuya todo de una manera uniforme y debe quedar todo el producto perfectamente sumergido en el líquido. eh, Se añade suficiente vinagre y sal como para que el pH baje y se produzca un medio que sea inapropiado para el, el desarrollo de microorganismos patógenos, y finalmente se debe someter a un proceso de esterilización por calor húmedo. Dentro del apartado de camarones y langostinos, bueno, tenemos productos que también tienen una difícil conservación una vez que se pescan. El camarón congelado podrá estar entero, sin cabeza, puede estar crudo, pelado, eviscerado y cocido también, lo cual es mejor y disminuye mucho los riesgos de contaminación y deterioro. Esto se hace normalmente en los barcos camaroneros, que ya son verdaderas factorías, y el producto llega a tierra o al muelle listo para ser envasado convenientemente y comercializado. Eh, es muy importante, como dije, ver los controles y los puntos críticos que podamos tener dentro del proceso para aplicar las medidas correctivas de manera rápida y concreta. Otro producto muy perecedero y es atractivo para la venta y el consumo, pero de un cuidado que ustedes no se imaginan, que son los cefalópodos, tanto pulpos, calamares, etcétera. Son sumamente perecederos. Deben manejarse con mucho cuidado, prácticamente se trasladan vivos a las factorías. Es importante el grado de deterioro que pueden tener y la contaminación bacteriana. Por lo tanto, no deben exponerse a la luz directa del sol. Hay que evitar el desecamiento de los mismos porque es una carne que tiende fácilmente a descomponerse y además de ser tóxica es no apta para el consumo. Bueno, y como hablamos al principio de este módulo, en esta última placa, volvemos a repetir lo que dijimos cuando hablamos de las instalaciones y el transporte. Eh, el tema del frío, de la cadena de frío, aplica hasta que el consumidor lleva el producto a su casa y lo consume, pasando por el transporte con sus diagramas de flujo respectivos para cada producto. Eh, Ahí vamos a poder definir y corregir si hay puntos críticos de control o defectos, y el transporte de mariscos y pescados y productos congelados y demás tiene que tener como norte esa cadena de frío que no debe en ningún momento superar, por un lado, los 30 grados bajo cero en más, ni bajar de los 18 bajo cero para que el producto se mantenga fresco y en condiciones de consumo. Vuelvo a repetir, tanto los componentes orgánicos como los bacterianos entran en un proceso de letargo,
no se eliminan por el frío. Con lo cual, cualquier operatoria que baje la temperatura será aceptada. Si la temperatura sube, todos los procesos empiezan a erupcionar y el producto termina siendo no apto para el consumo humano.